riquezas y la gloria proceden de Él. Gózate. De presentarles al hermano Víctor Azurdia. Estamos aquí en este set a punto de empezar la 11ª área del alma, que es el alma de José, que sería como quien dice el orgullo, ¿verdad, hermano? Amén. Y aquí nos damos cuenta de que vamos a estar tocando varios puntos muy específicos, muy importantes, pero antes quisiera dar el pie de imprenta, que sería Génesis 30, 22 al 25. Y acordándose Dios de Raquel, y la oyó Dios, y abrió su matriz, de manera que concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi oprobio. Y le puso el nombre de José, diciendo, Jehová me va a dar otro hijo por añadidura. Y aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a Jacob, José a Jacob dijo a Labán, despáchame e iré a mi lugar y a mi tierra. Aquí nos damos cuenta de que finalmente la que era estéril empieza a dar a luz. Es donde el Señor le abre la matriz y empieza ella a dar a luz, a concebir hijos para Jacob. No sé si ustedes se recuerdan, en los segmentos pasados estuvimos hablando de que se trataba de la más amada, de la que Jacob de verdad amaba con todo su corazón, que era Raquel. Y ella era la que tenía aquella imposibilidad de poder dar a luz hijos. Nos dimos cuenta también de que ella usó a su misma sierva para poder dársela a su esposo para que diera a luz hijos, porque nos damos cuenta que en el tiempo pasado siempre las personas utilizaban a sus siervas para usarlas como prácticamente como un vientre para dar a luz hijos cuando eran estériles, en este caso el caso de Raquel. Pero nos damos cuenta de que finalmente Raquel, de tanto intentar darle un hijo a su amado, viene y le da un hijo, pero ahí cuando ella da a luz el primer hijo, es donde vemos un corazón lleno de orgullo. Y es de este tema que vamos a estar hablando en esta mañana para darnos cuenta cómo es el corazón de Jacob y cuál es el corazón de una Raquel. Y por eso le vamos a pasar los micrófonos al hermano Víctor Azurdia. Gracias, Dios les bendiga, hermanos. Es verdaderamente un privilegio estar nuevamente con ustedes. Reciban un saludo de nuestro pastor Jorge Fuentes, quien, gracias a Dios, ha recibido la visión de tener estos programas para expandir el reino de Dios y para que todos seamos edificados a través de la palabra. Estábamos estudiando las 12 áreas y en cierta ocasión hablamos acerca de cómo la historia de Israel es algo muy singular, ya que la historia de todo el pueblo de Israel, cómo se formó, podemos hablar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo lo que le sucedió. Decía nuestro apóstol Otoniel Ríos Párez, al cuerpo físico de Jesús le va a suceder al cuerpo místico también, y así también todo lo que le sucedió al Israel nacional es una figura trascendental para nosotros de todo lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Y en este caso estamos viendo la formación de las 12 tribus, y aquí nos toca en esta ocasión hablar de la tribu del hijo José, que estamos viendo aquí que tipifica el orgullo, el área de orgullo, que desde luego cada uno de nosotros la tenemos en alguna u otra forma. Y esto a través de la escritura vamos a ver cómo nosotros podemos lidiar con esas áreas. El propósito de estos temas es de que nosotros a través de la escritura podamos ver qué áreas de nuestra alma nos están afectando, y así a través de la luz de la palabra nosotros podamos recurrir a ayuda ministerial, de alguien que pueda aconsejarnos, darnos consejería, alguien delegado de parte de la iglesia, o aún así buscar ministración con personas delegadas dentro de la iglesia. Y estábamos hablando de la tribu de José, que es la formación de las 12 tribus. Y aquí podemos ver que Raquel, cuando concibe a su hijo, dice, Dios me ha quitado a mi afrenta. Entonces podemos ver nosotros que es afrentado únicamente el que es orgulloso, porque al humilde no se le puede afrentar. Entonces podemos ver aquí
que estuvimos diciendo que a través de la administración del vientre, de alguna forma, Raquel ministró a José ese orgullo, y a través del desarrollo del tema vamos a ver cómo esto le afectó en gran manera a ese hijo de Jacob. Amén. Aquí en mi nota dice que, como dice la palabra, Dios se acordó de Raquel y fue así como dio a luz su primer hijo, y expresa: Dios me ha quitado mi oprobio, mi vituperio o sufrimiento, etc. Expresado con orgullo, Jehová me va a dar otro hijo por añadidura. Es notorio el orgullo que ella sintió, porque esa había sido su debilidad, por ser estéril y no poder darle hijos a Jacob, su esposo. Terminó su estado de infertilidad y se sentía orgullosa, pues ahora más que nunca tenía claro que el amor de Jacob no corría ningún riesgo de poderlo ser, ni a ser afrentada por no tener hijos. Note que este acontecimiento también le dio la pauta a Jacob para que tomara la decisión de separarse de Labán, expresándole con orgullo: despáchame o despídeme, porque me voy para mi lugar y mi tierra. Aquí nos damos cuenta de que para que fuera formado un Jacob, se necesitó un Labán. Y ahí nos damos cuenta que fue aquella persona utilizada para formar un carácter de un tramposo, de un suplantador, de un ladrón, porque ustedes saben que el nombre de Jacob tenía muchos significados. Entonces se necesitó un Labán para que este hombre fuera formado. Pero una vez que él ya se sentía ya con orgullo de saber de que había adquirido todo lo que él quería, porque para ese entonces nos damos cuenta que ya el Señor ya lo había prosperado, ya le había dado ovejas, ya le había dado cabras, ya le había dado todo lo que él necesitaba, le había dado hijos, le había dado sus 4 mujeres, porque él tuvo 4 mujeres: Raquel, Lea, Silpa y Bilha. Entonces ahí nos damos cuenta que una vez él se sintió ya con fuerza, se sintió con aquel orgullo de decir: yo ya estoy listo para ponerme en mis propios pies. Y ese es el tremendo problema, es el tremendo fracaso, ¿verdad? Saber de que nosotros ya somos autosuficientes. Era como lo hablábamos en el área pasada, la autosuficiencia. Pero ahora después, ya llenándose de autosuficiencia, venía el orgullo. Y al tener ese orgullo, se sentía él capaz de hacer cosas por sí mismo. Y ese fue el primer error que él cometió. Pero aquí, a través de este estudio, nos vamos a dar cuenta cómo es que se formó el orgullo en el corazón de estos dos personajes, que sería en el caso de Raquel, que era su esposa amada, y de Jacob, porque ahí nos damos cuenta que los dos manifestaron algo interesante. ¿Y todo por qué? Porque vino un José, se dio a conocer, dio a luz Raquel, y aquí nos damos cuenta de que cómo es que se manifiesta todo lo del orgullo. Y aquí vamos a preguntarle al hermano Víctor Azurdia, ¿qué es el orgullo y cómo se manifiesta? Bueno, veámoslo, lo estamos viendo desde el ángulo de Raquel, que ella en alguna forma se sentía muy orgullosa porque al fin ella había quedado embarazada del esposo, que ella sabía muy bien que lo amaba, porque había trabajado 14 años por ella, o sea que él le mostró con hechos que la amaba, y por fin dice que Dios quitó la afrenta de ella, o sea, empezó el proceso del trabajo de su alma, y vemos que fueron 10 años que pasaron. Entonces hubo una prueba en ella para quitarle ese orgullo, pudiéramos decir, que ella tenía, pero lastimosamente ya fue transmitido a su hijo. Entonces ella se sentía tan orgullosa de que al fin ella podía darle a su esposo el hijo que él tanto había deseado, y eso empezó a crear un orgullo. Entonces algo que nosotros debemos de tener cuidado es de que el orgullo, para decirlo como una definición, podemos dar un concepto de lo que es el orgullo, es en sí una vanidad, ser vanidosos en el sentido de que alguien puede decir, cuando yo enseño la palabra, la unción de Dios cae. Cuando yo evangelizo, mucha gente se convierte. Si yo no sirvo en la iglesia, las cosas no salen bien. Eso sería alguien orgulloso. Pero si nosotros llegamos a dimensionar lo que es la misericordia de Dios, el amor de Dios para con nosotros, entonces yo creo que actuaríamos más humildes. O sea, el problema es de que cuando nosotros caemos en el error del orgullo,
La palabra dice que Dios mira de lejos al altivo. Entonces, a medida que nuestro orgullo aumente en nosotros, más nos estamos alejando de Dios, porque dice que Dios atiende al humilde. Cuando nosotros venimos a servirle al Señor, cuando nos acercamos delante del Señor, debemos de hacerlo con humildad para que el Señor nos atienda. Amén. Y siempre pidiendo el auxilio del Espíritu Santo, ¿verdad? Exactamente. Amén. Entonces aquí dice, el orgullo es el exceso de estimación propia o vanidad que se constituye en un sentimiento elevado de la propia dignidad. En otras palabras, el orgullo es aquella persona que tiene soberbia. Aquí hablamos también de la soberbia, ¿verdad? Porque se siente una satisfacción que es vacía, pero no tiene fundamento, especialmente sintiéndose superior o abrogándose algo en su relación con otras personas. Como quien dice que se siente el único, ¿verdad? Como decía la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Sí. Entonces aquí nos damos cuenta también de que la antítesis del orgullo es la humildad. Y aquí vamos a dar un ejemplo. El orgullo del rebelde que rehúsa depender de o sujetarse de Dios, el orgulloso se atribuye a sí mismo el honor que se le debe a Dios. Es figura como la raíz y esencia del pecado. Y aquí el ejemplo sería, el orgullo se manifestó por primera vez cuando Lucifer se rebeló contra Dios. Y leemos en Isaías 14:12. ¿Cómo caíste de los cielos, oh lucero, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que abatiste las naciones. Tú eres aquel que dijiste en tu corazón, al cielo subiré, sobre las estrellas de Dios, ensalzaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en los lados del norte. Me montaré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Ahí nos damos cuenta que está manifestando el orgullo que siente en su corazón, pero una de las cosas es saber quién era este Lucifer, ¿verdad? ¿Quién era este ser tan hermoso, verdad? Porque la palabra lo menciona, de que dice que era muy hermoso y da muchas cosas específicas acerca de él. Pero aquí nos damos cuenta de que eso le llegó de tal manera a su corazón que él empezó a manifestar el orgullo. ¿Y cómo podríamos más que todo dar una explicación de esto, hermano Víctor Azurdia? Bueno, veámoslo en el ejemplo de mi Señor Jesús. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, veamos cómo mi Señor Jesús entró a la tierra. Y por eso mucha gente se confundió. Cuando mi Señor Jesús viene a la tierra, viene en un pesebre. Y los sabios preguntándose, ¿ya nació el rey? Sí, bueno, vamos a buscarlo al palacio. Dijeron los reyes del oriente, si es un rey, tiene que estar en el palacio. Y no lo encontraron ahí. Entonces vemos nosotros de que el Señor quiere que nosotros aprendamos la humildad de ellos. Veámoslo en el caso de Raquel, porque es el tema que estamos tocando, de que, ¿será que Dios no quería bendecir a Raquel con un hijo? Claro que sí. Yo creo que al año, a los 2 años de que ella se había casado con su esposo, le quería dar un hijo. Pero ¿qué sucedió? Que Dios vio que había un orgullo en ella. Un orgullo porque ella sabía que su esposo la amaba y que él había trabajado fuertemente por ella. Entonces había cierto orgullo en ella. Por eso vemos que hasta el transcurso de 10 años, que fue una prueba, que Dios le quiso dar ese hijo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros tenemos orgullo, podemos estar deteniendo las bendiciones de Dios. Dios quería bendecir a esta mujer, pero ¿por qué no? La bendijo cuando tenía que ser la bendición, porque Dios miraba que había orgullo en ella. Entonces, veámoslo ahora nosotros. ¿Será que si nosotros somos orgullosos en el servicio, por ejemplo, volviendo otra vez al caso de Luzbel? Luzbel era una criatura hermosa, dice que era perfecto. Ahí lo dice Ezequiel 28, 3 en adelante. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado. O sea que él empezó a ver su hermosura, su belleza, y empezó a hacer un lado a Dios. Entonces yo creo que cuando nosotros empezamos a hacer a un lado a Dios, cuando nosotros creemos que todo lo podemos hacer por nuestra propia cuenta, podemos estar cayendo en el fatal error de la autosuficiencia y el orgullo. Creer que solo nosotros podemos hacer las cosas, que solo cuando nosotros las hacemos salen bien las cosas. Y en realidad es de que por la misericordia de Dios
y a la bendición de su Espíritu Santo es que nosotros podemos estar aquí haciendo el trabajo que Dios nos ha encomendado. Amén. Aquí también dice que por el orgullo manifiesto, Luzbel se convirtió en el diablo o Satanás. Aquí nos damos cuenta de que hay muchas personas que dicen cómo es que el Señor pudo crear a tal potestad, ¿verdad? Tal cosa tan horrible que nos está atacando constantemente. Pero aquí nos damos cuenta a través de la palabra de que el Señor creó un ángel hermoso, ¿verdad? Un ser hermoso, sí. Pero nunca a un Luzbel ni a un Satanás. Ese fue la transformación después de la caída, después de que esta persona, bueno, este personaje, porque es un ser, ¿verdad? Dejó entrar el orgullo a su corazón, y eso es la transformación. Es como, por ejemplo, muchas personas dirían, ¿cómo es que el Señor hizo un cuerpo tan débil, como este cuerpo que tenemos? ¿Por qué será que me agarra tanto dolor de cabeza? ¿Por qué será que padezco de fiebres? ¿Por qué será que me llegan aquellas gripes tan fuertes? ¿Por qué será que me está atacando un cáncer, verdad? Pero yo le quiero dar a conocer de que este no fue el cuerpo que el Señor creó. Este es el resultado de la caída de Adán y Eva. Y eso sería, como quien dice, otro tema, ¿verdad? Pero es un ejemplo para que nos demos cuenta de que cuando el Señor crea, Él hace las cosas perfectas. Solo que cuando viene la persona o el ser y se manifiesta de otra manera, cuando, por ejemplo, en el caso de nosotros, ya después de la caída de Adán y Eva, estamos manifestando el cuerpo de pecado. Y es por eso de que tenemos este cuerpo, y que le cuento que, como dice Salmo 90:10, de que algunos vamos a tener 70 años y algunos robustos un poquito más. Y es por eso que tenemos contados los días, le cuento. Pero es por el resultado de la caída de Adán y Eva. Y entonces aquí nos damos cuenta también de que a la luz de la palabra, el Señor nos está mostrando de que también hubo un Luzbel que se convirtió en un Satanás. Y aquí tenemos el texto que dice cómo fue que Jesús mismo vio la caída de Satanás. Lucas 10:18. Y les dijo, yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Entonces prácticamente el desenlace de aquella persona que está llena de orgullo es una caída que viene cayendo, cayendo, cayendo y nunca deja de caer. ¿Por qué? Porque es el resultado de lo que viene a ser el orgullo en nuestras vidas, ¿verdad, hermano Azurdi? Amén. Vemos nosotros aquí que todo el orgullo que Raquel tenía se lo transmitió a su hijo primogénito José. Entonces la pregunta sería, ¿será que Jacob miraba igual a Rubén que a José? Yo creo que no, porque José seguramente, como era el hijo de la esposa que él amaba, lo miraba con tal vez más ternura, lo consentía más. Entonces aquí hay una advertencia para nosotros, padres de familia, que tenemos que tener cuidado de no transmitir esas áreas no rendidas a nuestros hijos. Porque vemos que el amor que el padre tenía, Jacob, a su hijo, posiblemente era un amor más especial que a los demás hijos, o sea que como que era el hijo consentido. Entonces tenemos que tener nosotros cuidado de que no transmitir aún hasta subconscientemente ese orgullo, porque me pregunto yo, ¿será que José sentía un poco de orgullo al ver que su papá lo trataba en una forma muy diferente? Yo creo que sí. Y hasta subconscientemente el padre tal vez lo pudo estar haciendo, porque llegó hasta el extremo de que le hizo una túnica de colores para diferenciarlo de sus demás hermanos. Y eso en lugar de ser de bendición para él y para sus hermanos, le causó problemas. Porque ahí, al tener puesta esa túnica de colores, él se sentía orgulloso de que su padre tenía un amor diferente hacia los demás. Y eso le causó problemas ante sus otros hermanos, que en el desarrollo del tema vamos a ver cómo fue que Dios tuvo que tratar con ese orgullo. Amén. Y aquí les quiero dar el texto en Génesis 3:5. Dice, antes bien sabe Dios que el día que comieres de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. En consecuencia de ello, toda la humanidad heredó esa naturaleza de pecado. Y por eso vamos a leer Romanos 1:21 al 23. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios,
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces quiere decir que el orgullo también trae idolatría, hermano Víctor. Efectivamente, vemos nosotros de que en cierta manera alguien pudiera decir, bueno, idolatría podría ser a imágenes. No, uno puede llegar hasta a idolatrar a un hijo, porque todo lo que toma el lugar de Dios, todo lo que toma la supremacía de Dios, puede llegarse a convertir en un ídolo. Y vemos nosotros de que en el caso de José, empezó a crecer y yo creo que era como los niños consentidos, que se iba a quejar constantemente con su padre de que sus hermanos hacían con él, y posiblemente hasta en una nota muy exagerada que le decían que sus hermanos lo molestaban porque ellos le decían que él era el elegido, el primogénito. Entonces vemos nosotros que desde ese punto los padres ya estaban consintiendo a José, y eso estaba afectando a sus demás hermanos. Entonces, tenemos que tener cuidado nosotros, porque en lugar de formar eso un hogar unido, los hermanos empezaron a aborrecer a José. Y eso yo creo de que es un peligro en los hogares, porque posiblemente podemos tener un hijo que es muy amoroso, buscador de Dios, y posiblemente podemos tener un hijo que no quiere saber de las cosas de Dios, es un poco desamorado, y nosotros tendemos a rechazar más al que no quiere buscar de Dios. Y en realidad, en lugar de ayudarlo a atraerlo a las cosas de Dios, podemos estar formando una barrera y empezarle a crear a él de que el otro hijo al que le ponemos más atención, al que es bien portado, al que busca de Dios, es consentido, y podemos crear como una barrera de orgullo alrededor de él, y podemos empezar a crear discordia entre los demás hermanos. Eso es algo que nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado en ello. Amén. Entonces aquí nos damos cuenta de que también el favoritismo es algo muy tremendo en este aspecto. Muy peligroso. Muy peligroso. Dice, el orgullo es un medio que ocasiona la ruina de la humanidad. Hombres y mujeres, la arrogancia humana es sinónimo de orgullo. Se le llama altivez de espíritu, según lo que dice Proverbios 16:18. La soberbia procede a la destrucción y el espíritu altivo va delante de la caída. Y pues aquí nos damos cuenta de que paso a paso la palabra nos está dando a conocer cuál sería, como quien dice, el final, la finalidad de esa persona, la que está haciendo uso de un orgullo. Y yo creo que sería interesante, mejor ni meternos en esa situación. Pero aquí, como sabemos que el tiempo nos ha avanzado, le queríamos pedir a nuestro hermano Víctor Azurdia, anciano de la congregación, que haga la oración de fe por aquellas personas que quieran aceptar a Cristo como el Señor y Salvador, aquellos que quieren empezar a trabajar ese orgullo en sus vidas, sabiendo de que hay muchas personas que piensan de que ellos pueden salir adelante sin la necesidad de un Dios todopoderoso. Y le cuento de que si no es por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no hay manera de llegar al cielo, porque acuérdense que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, le queremos invitar a aquellas personas que quieran aceptar a Cristo como el Señor y Salvador, y a aquellas otras que quisieran reconciliar, que de alguna manera hubieron empezado en el caminar y se quedaron a medias. Nunca es tarde, no importa cómo empezamos, sino cómo vamos a terminar, ¿verdad, hermano? Amén. Yo creo que es muy importante, ya que estamos viendo esta área del orgullo. Posiblemente alguien esté en un vicio, tal vez fuma, tal vez toma y dice, no, yo puedo dejar el cigarro cuando yo quiera, no, yo puedo dejar el alcohol cuando yo quiera. Pues déjeme decirle que en parte eso es orgullo, porque el único que puede sanar los problemas de nuestra alma se llama Jesucristo. Amén. Entonces, para nosotros poder empezar una vida recta delante de Dios, debemos reconocer que hay orgullo dentro de nuestra alma. Posiblemente hay algún cristiano que todavía no puede dejar el cigarro, no puede dejar el alcohol, o todavía tiene otras áreas en su alma que le afectan. O tal vez usted está sintonizando este programa por primera vez y dice, no entiendo lo que están hablando, ¿qué están hablando de orgullo? ¿Qué es esto? Bueno, déjeme decirle que lo que primero tiene que hacer cualquier persona aquí en la tierra es reconocer a Jesucristo como su Salvador. Amén. Cuando usted reconoce a Jesucristo como su Salvador,
Él va a enviar al Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo a morar en usted y va a empezar a abrir los ojos espirituales. Va a empezar a abrir sus oídos espirituales para que usted pueda entender esta gloriosa palabra. Por eso, si el Señor ha puesto en su corazón hoy sintonizar este programa y estar viendo y está usted convencido y decidido que por sí mismo no puede salir de esa situación, yo le invito a que haga esta oración de fe conmigo. Señor Jesús, reconocemos que somos pecadores, Señor. Reconocemos que hemos fallado de acción, de hecho, de pensamiento, de palabra. Señor, creemos y reconocemos el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario hace 2000 años. Señor, que nos lava, que nos limpia de todo pecado. Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis transgresiones. Abro las puertas de mi corazón. Te invito a que vengas a morar hoy a mi vida. Espíritu Santo, te invito a que vengas a vivir hoy en mi vida, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Recibimos, aceptamos ese sacrificio, Señor, que tú hiciste en la cruz del Calvario como paga de todos nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, déjame decirte que si tú hiciste esa oración de fe, permíteme ser el primero en darte la bienvenida a la familia de Dios. Yo te puedo decir con la autoridad de la palabra que hoy tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Y ese nombre nadie lo puede borrar de ese libro. Amén. Amén. Las riquezas y la gloria proceden de Él. Gózate.